Existe una forma de purificar el agua del río utilizando dos piezas de chatarra, sin cartuchos de filtro, sin baterías, sin electricidad, simplemente cobre y zinc tocándose dentro de agua sucia. La reacción comienza en segundos. Las bacterias mueren, los metales pesados se adhieren a la superficie y el cloro desaparece. El agua sale más limpia que la que fluye de la mayoría de los grifos de la ciudad. Los antiguos egipcios ya lo sabían hace 4.400 años, almacenando agua potable en recipientes de cobre para mantenerla segura. Los griegos hicieron lo mismo. También los romanos y los aztecas. Hipócrates, el padre de la medicina moderna, documentó el cobre como purificador alrededor del año 400 a.C. Durante milenios, dos metales y el agua en movimiento eran todo lo que la humanidad necesitaba para beber de forma segura. Luego, en 1984, un hombre llamado Don Hesketh demostró accidentalmente la ciencia moderna que hay detrás. Sumergió un bolígrafo de latón en agua clorada y vio cómo el cloro desaparecía ante sus ojos. En 3 años obtuvo una patente y, en una década, la NASA utilizaba el mismo principio a bordo de naves espaciales que orbitaban la Tierra. Pero hoy, la industria de los filtros de agua genera 35.000 millones de dólares al año, vendiéndote cartuchos de plástico que caducan cada 60 días. Un método que utiliza dos metales de cualquier ferretería por menos de $5 no puede empaquetarse, marcarse ni venderse bajo suscripción. Y lo que no puede generar ingresos recurrentes no puede permitirse que se extienda. No lo enterraron porque fallara, lo enterraron porque funcionaba demasiado bien. Esta es la historia del filtro de tierra, el método de purificación de agua más antiguo del planeta, y de cómo una industria de 35.000 millones de dólares hizo que olvidaras que existió. Corría el año 2400 a.C., en algún lugar de las fértiles orillas del río Nilo, en el antiguo Egipto. Un sanador egipcio prepara agua para un soldado herido, pero no la hierve, no añade productos químicos y no la pasa por arena ni tela. Vierte el agua turbia del río en un recipiente de cobre martillado y simplemente espera durante la noche. Por la mañana el agua se ha transformado, huele más limpia, sabe pura, y tiene una tenue claridad metálica en la que el sanador ha llegado a confiar para salvar las vidas de sus pacientes. El soldado bebe, su herida no se infecta, y el sanador registra esta práctica no como magia, sino como medicina establecida digna de ser preservada. El papiro de Smith, uno de los documentos médicos más antiguos jamás descubiertos, escrito alrededor del 2409 a.C., describe específicamente el uso del cobre para esterilizar el agua potable y tratar heridas en el campo de batalla. Esto no era un remedio popular susurrado entre aldeas. Era conocimiento médico codificado cuidadosamente inscrito en papiros y preservado a través de generaciones de médicos egipcios. Al otro lado del Mediterráneo, los griegos adoptan la práctica de forma independiente a los pocos siglos y la amplían significativamente. Hipócrates, el médico cuyo juramento todavía guía a cada doctor que ejerce hoy en día, escribe hacia el 400 a.C. sobre compuestos de cobre para tratar úlceras en las piernas, heridas abiertas y enfermedades pulmonares. Pero su contribución más importante a nuestra historia es lo que los marineros griegos comienzan a hacer en sus largos y peligrosos viajes por el mar Egeo y más allá, hacia aguas inexploradas. El agua almacenada en barriles de madera a bordo de los barcos se vuelve verde y fétida a los pocos días en el mar, criando algas espesas y bacterias que causan una disentería violenta, matando a los marineros por docenas. En cada viaje importante, el agua almacenada en recipientes de cobre se mantiene potable durante semanas, a veces meses, incluso bajo el brutal e implacable sol del Mediterráneo. Los griegos no comprenden las bacterias, no tienen concepto de iones ni de reacciones de oxidación-reducción, pero pueden observar el resultado claramente. Los hombres que beben de recipientes de cobre sobreviven, y los hombres que beben de barriles de madera mueren. Los romanos llevan el principio más lejos que cualquier civilización anterior, aplicándolo a sus infraestructuras a gran escala. Los ingenieros romanos instalan tuberías de cobre en sus legendarios sistemas de acueductos.
posiblemente la red de distribución de agua más avanzada que el mundo antiguo llegaría a construir. El agua que fluye por tuberías de cobre llega a los baños públicos, a las fuentes ornamentadas y a las casas particulares, notablemente más limpia y segura que el agua que fluye por alternativas de plomo o arcilla que utilizaban otras civilizaciones. El médico romano Plinio el Viejo, escribiendo en el primer siglo de nuestro Cristo, documenta soluciones de cobre para tratar infecciones de oído, llagas dolorosas en la boca, parásitos intestinales y una variedad de afecciones de la piel que afectaban tanto a soldados como a civiles. Las legiones romanas llevan recipientes de cobre en campañas militares que se extienden por Europa, el norte de África y Oriente Medio, confiando en el agua tratada con cobre para prevenir las enfermedades transmitidas por el agua que históricamente mataban a más soldados de lo que las armas enemigas podrían jamás. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia al otro lado del Océano Atlántico, la civilización azteca, con absoluto contacto cero con el mundo mediterráneo, descubre de forma independiente el mismo principio y llega a las mismas conclusiones. Hacen gárgaras con mezclas de cobre para el dolor de garganta. Infunden agua ceremonial con cobre para prevenir la infección de heridas. Y consideran el cobre como un material sagrado íntimamente conectado tanto con la curación física como con la protección divina espiritual. Dos grandes civilizaciones separadas por todo un océano y miles de años, con contacto cero entre ellas, llegando al mismo descubrimiento. Eso no es coincidencia ni accidente. Es química fundamental esperando pacientemente a ser comprendida por la ciencia moderna. En la India, comienza una tradición sagrada que ha continuado de forma ininterrumpida a lo largo de los milenios hasta el día de hoy. Los hindúes almacenan agua bendita del río Ganges en recipientes de cobre llamados Tamrapatra, y han mantenido esta práctica fielmente siglo tras siglo sin interrupción. Investigadores modernos de la Universidad de Southampton probaron esta práctica antigua bajo condiciones de laboratorio controladas y publicaron sus notables hallazgos. El agua almacenada en recipientes de cobre durante solo 16 horas mostró una reducción del 97,7% en bacterias dañinas, incluyendo E. coli, salmonella y Vibrio cholerae, causante del cólera, no con un filtro fabricado, ni con aditivos químicos, ni con tecnología de esterilización ultravioleta, sino con un simple recipiente de cobre y 16 horas de paciencia. Los chinos utilizaron monedas de cobre como medicina para dolencias de la vejiga y dolor crónico, ya en el año 1600 a.C., hace casi 4000 años. Los marineros fenicios colocaban tiras de cobre batido en los cascos de sus barcos de guerra para evitar la suciedad biológica que ralentizaría sus flotas y les costaría la superioridad naval. Durante la devastadora Edad Media en Europa, las familias con medios suficientes para permitirse utensilios de cobre y recipientes de cobre para el agua sufrieron drásticamente menos enfermedades transmitidas por el agua que las familias empobrecidas que bebían de arcilla y madera. Cada gran civilización en cada continente habitado descubrió de forma independiente que el cobre purifica el agua. Y durante más de 4000 años, esto fue conocimiento común compartido libremente y practicado abiertamente. Entonces llegó la revolución industrial, trayendo consigo la fabricación en serie y la ambición corporativa. Y con ella vino una idea nueva, radical y rentable. ¿Qué pasaría si pudieras vender a la gente una solución recurrente costosa para un problema que sus abuelos ya sabían cómo resolver gratis, con materiales encontrados en el suelo bajo sus pies? Esta información es solo la superficie de lo que se ha ocultado. Hay métodos de purificación de agua que las civilizaciones antiguas dominaron durante milenios y que la industria moderna ahora descarta como insuficientes o primitivos. Técnicas de fuego en las que las unidades militares confiaron durante 2 guerras mundiales y que los comités de seguridad modernos ahora etiquetan como demasiado peligrosas para los civiles. Refugios de emergencia que no cuestan absolutamente nada de construir y que superan a las tiendas comerciales de $200 en condiciones reales de campo. Sistemas de filtración caseros que ingenieros independientes probaron cara a cara contra productos comerciales y no podían creer que realmente funcionaran tan bien o mejor.
Métodos de conservación natural que mantienen los alimentos seguros y comestibles durante semanas sin neveras, refrigeración ni ningún tipo de electricidad. Examinemos ahora qué sucede realmente a nivel molecular cuando el cobre se encuentra con agua contaminada, porque la ciencia detrás de esto no es folclore antiguo ni superstición. Es electroquímica revisada por pares, publicada repetidamente y replicada de forma independiente que cualquier laboratorio universitario puede verificar. Cuando el cobre entra en contacto con el agua, libera partículas con carga positiva llamadas iones cúpricos, que portan una carga eléctrica de 2 más. Estos iones no flotan pasivamente por el agua sin hacer nada. Cazan activa y agresivamente la vida microbiana. Penetran las membranas celulares protectoras de las bacterias, alteran catastróficamente sus procesos enzimáticos internos, interfieren completamente con su capacidad de reproducirse y, en última instancia, las destruyen. Un estudio histórico publicado en el Journal of Health, Population and Nutrition confirmó que el almacenamiento en recipientes de cobre durante 16 horas redujo drásticamente los niveles de cada microorganismo dañino analizado. El recuento total de bacterias cayó en más de un 97% sin filtro, sin aditivos químicos y sin absolutamente ningún aporte de energía de ningún tipo. Ahora, aquí es donde la ciencia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Cuando combinas cobre con zinc en presencia de agua, creas lo que los electroquímicos llaman una celda galvánica, llamada así por el científico italiano Luigi Galvani. El zinc se sitúa significativamente por debajo del cobre en la serie de actividad electroquímica, lo que significa que es mucho más reactivo y está más ansioso por ceder sus electrones. Cuando los dos metales se tocan físicamente mientras están sumergidos en agua, los átomos de zinc comienzan a perder electrones de forma espontánea y continua hacia el cobre. Esos electrones fluyen constantemente desde la superficie del zinc hacia la superficie del cobre, creando una corriente eléctrica diminuta pero persistente que fluye entre los dos metales. Esta corriente no es ni de lejos lo suficientemente fuerte como para sentirla con los dedos, ni para alimentar ningún dispositivo electrónico, pero es más que suficiente para acelerar e intensificar drásticamente el proceso de purificación del agua que ocurre dentro de ese recipiente. El zinc funciona como ánodo, sacrificando sus átomos para la reacción mayor. El cobre funciona como cátodo, recibiendo esos electrones y canalizando su energía. Y el agua sucia y contaminada sirve como electrolito que completa el circuito electroquímico. Esta es exactamente la misma electroquímica fundamental que alimenta cada batería de la Tierra, desde la pequeña pila de tu linterna hasta la enorme bajo el capó de tu coche. Pero en lugar de generar electricidad para alimentar un dispositivo, esta elegante reacción natural genera una cascada implacable de iones cargados que localizan y destruyen sistemáticamente cada contaminante que encuentran. Las cifras de rendimiento no son meramente impresionantes. Son absolutamente asombrosas cuando se comparan con las alternativas comerciales. Un medio filtrante de aleación de cobre y zinc, conocido en la industria profesional del tratamiento de aguas como KDF, que significa Kinetic Degradation Fluxion, elimina el 99,9% del cloro libre del agua al primer contacto. Captura electroquímicamente y elimina de forma permanente el plomo, el mercurio, el cromo, el arsénico, el cadmio, el hierro, el níquel, el aluminio y el sulfuro de hidrógeno, mediante una unión irreversible a las superficies metálicas. Y logra algo que ningún filtro de cartucho de plástico de ningún estante de ninguna tienda del mundo puede hacer. Mata activamente bacterias, algas y hongos al contacto a través del óxido de zinc que se produce de forma natural como subproducto de la reacción galvánica continua entre los dos metales. Un filtro de carbón activado estándar, del tipo que se encuentra dentro de cada jarra con filtro común, de cada filtro de bomba para camping y de cada unidad de filtración de frigorífico, necesita un reemplazo completo cada 2 a 6 meses, dependiendo del uso. Un elemento filtrante KDF de cobre y zinc que utiliza los mismos dos metales que han estado purificando el agua desde la época de los faraones dura hasta 6 años completos,
con un mantenimiento básico. Un solo cartucho de filtro de carbón cuesta entre 20 y 80 dólares por reemplazo, lo que significa que 6 años de reemplazos fieles, con una media de 50 dólares cada uno, suman un total asombroso de 600 dólares. Un puñado de gránulos de cobre y zinc, los mismos metales que los egipcios usaban hace 4.000 años, cuesta menos de 10 dólares y ofrece un rendimiento objetivamente superior durante un periodo 6 veces más largo que cualquier alternativa de carbón. Permítanme enunciar esa comparación una vez más para que las cifras se graben en su memoria. 10 dólares frente a 600 dólares por un rendimiento de purificación mediblemente mejor a lo largo de una vida útil funcional, drásticamente más larga, respaldado por la ciencia revisada por pares y 4 milenios de experiencia humana. Los datos no mienten, pero la industria de filtros de agua de 35.000 millones de dólares espera desesperadamente que nunca veas estas cifras. Y aquí está la parte de esta historia que debería enfadarte de verdad. En 2008, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, hizo algo sin precedentes en toda la historia de la agencia. Registró oficialmente 275 aleaciones de cobre antimicrobianas, distintas como científicamente probadas para matar bacterias dañinas y potencialmente mortales al contacto directo. Esto marcó la primera vez en la historia que la EPA aprobaba y registraba cualquier material de superficie sólida como un agente antimicrobiano verificado. Y el cobre fue el material que obtuvo esa distinción histórica. La EPA lo confirmó. Importantes universidades de investigación en todo Estados Unidos lo confirmaron. Y la NASA ya había demostrado el principio subyacente décadas antes, a bordo de naves espaciales que transportaban seres humanos a través del vacío del espacio. Entonces, si el cobre y el zinc purifican el agua mejor que la mayoría de los filtros comerciales, no cuestan casi nada, duran años y están respaldados por la EPA, la NASA y 4.000 años de historia, ¿por qué no es este el estándar? La respuesta no es complicada, es simplemente muy fea. El mercado mundial de purificadores de agua está valorado en 35.000 millones de dólares anuales y se prevé que alcance los 63.000 millones en 2032. Las corporaciones que dominan este mercado dependen de un modelo de negocio. Compras recurrentes de clientes cautivos. Compras la jarra, luego compras el cartucho, luego otro y otro para siempre. 3 a 6 compras al año, cada año por el resto de tu vida. Eso no es un producto, es una suscripción disfrazada de objeto físico, y vale miles de millones. Ahora imagina presentar a los accionistas una tecnología competidora que dura 6 años sin ningún reemplazo. Una tecnología fabricada con dos metales comunes que cualquiera puede comprar en una ferretería por calderilla, que requiere cero electricidad, cero componentes patentados y cero lealtad a la marca. No se puede patentar el cobre. Ha estado en la Tierra durante 4.500 millones de años. No se puede patentar el zinc. Es el 24º elemento más abundante en la Tierra. No se puede crear una mezcla patentada cuando la receta son dos metales y agua. No se puede construir una industria de 35.000 millones de dólares sobre algo que cuesta 10 dólares y dura media década. Entonces, ¿qué hizo la industria? No lo prohibieron. Eso sería demasiado obvio. En su lugar, lo marginaron hacia la oscuridad. La filtración de cobre-zinc está clasificada por la EPA como plaguicida porque mata bacterias. Una palabra que suena peligrosa, pero que simplemente describe el mismo mecanismo que ha mantenido el agua segura durante 4.000 años. La American Water Works Association desaconseja activamente la filtración de cobre-zinc para los sistemas de agua clorada. No porque falle, sino porque elimina el cloro con tanta eficacia que el agua de salida está demasiado limpia para sus marcos regulatorios. Lee esto de nuevo. Lo desaconsejan porque el agua filtrada está demasiado limpia. Mientras tanto, los sistemas de ósmosis inversa, que desperdician de 3 a 4 galones de agua por cada galón que purifican, se comercializan como el estándar de oro. Los sistemas de ósmosis inversa cuestan entre 200 y 600 dólares por instalación. Requieren reemplazos de membrana
cada 2 a 3 años a un precio de entre 50 y $100 cada uno. Despojan al agua de minerales beneficiosos y desperdician hasta el 80% de toda el agua que entra en el sistema. Pero generan ingresos recurrentes hermosos y predecibles que los accionistas exigen. Un sistema de cobre y zinc no genera casi ningún ingreso recurrente, y en un mundo donde las métricas de crecimiento trimestral impulsan cada decisión, eso es una sentencia de muerte para cualquier tecnología. En 1968, la NASA demostró que esta tecnología funciona en el entorno más extremo al que se ha enfrentado la ingeniería humana. Sus científicos desarrollaron un purificador de agua para las misiones lunares Apolo que pesaba 9 onzas, tenía el tamaño de un paquete de cigarrillos, requería una energía mínima y no necesitaba supervisión por parte de los astronautas. Dispensaba iones de plata en el suministro de agua y mataba el 100% de la contaminación bacteriana, manteniendo vivos a los astronautas en el vacío del espacio. Una empresa privada obtuvo más tarde el permiso de la NASA para comercializar la tecnología, combinando electrodos de cobre y plata para liberar iones que destruyen bacterias y algas. Pruebas independientes de la NASA, departamentos de salud estatales y universidades confirmaron que el sistema mataba E. coli, pseudomonas, legionella, staphylococcus, streptococcus y salmonella, patógenos que resisten incluso altas concentraciones de cloro. Sin embargo, hoy en día, si entras en cualquier tienda de artículos para el aire libre, encontrarás filas de filtros de bomba de plástico, bolígrafos esterilizadores UV, tabletas de yodo y gotas químicas. Cada uno requiere piezas de repuesto, baterías o recambios. Cada uno genera ingresos recurrentes. No encontrarás ni un solo sistema de purificación de cobre y zinc en esos estantes. No porque falle, sino porque funciona demasiado bien y cuesta demasiado poco. Ahora, necesito ser honesto contigo sobre algo importante. La filtración de cobre y zinc no es una solución perfecta e independiente para todos los escenarios. No elimina todos los productos químicos orgánicos, particularmente los pesticidas, y no es eficaz por sí sola contra quistes parasitarios como Giardia o Cryptosporidium. Para esas amenazas, combínala con la ebullición o con un elemento de carbón. Pero esto es lo que el cobre zinc hace mejor que casi cualquier otra cosa en el mercado. Elimina el cloro con una eficiencia del 99,9%. Captura metales pesados, mata bacterias, controla algas y hongos. Funciona en agua caliente donde muchos filtros fallan. Dura años en lugar de meses y no cuesta casi nada. Para acampar, donde tus mayores amenazas son las bacterias, los sedimentos y la escorrentía agrícola, el cobre zinc combinado con carbón básico cubre el 90% de tus necesidades. Esto es exactamente lo que hay que hacer. Ve a cualquier ferretería y compra cable de cobre desnudo de calibre 14 y una tira de metal de zinc. Ambos te costarán menos de $5 en total. Corta el cable de cobre a unos 30 centímetros y la tira de zinc a la misma longitud. Trénzalos juntos para que mantengan un contacto físico firme a lo largo de toda su longitud. Esta conexión directa metal-metal es crítica para la reacción galvánica. Coloca el par trenzado en cualquier recipiente limpio. Una botella de agua, una olla, cualquier recipiente no reactivo. Primero vierte el agua recolectada a través de un paño o pañuelo para eliminar los sedimentos y restos visibles. Luego, deja que el agua repose con el par de cobre y zinc durante al menos 4 horas como mínimo. 8 horas es mejor, 16 horas es ideal. Durante este tiempo, la reacción galvánica trabaja silenciosamente. Los iones se liberan en el agua, las bacterias son destruidas y los metales pesados se adhieren a las superficies. Tras el periodo de espera, vierte el agua tratada a través de un filtro de carbón improvisado. Un calcetín limpio lleno de carbón triturado de tu hoguera. El cobre zinc mata la biología, el carbón atrapa la química y, juntos, crean un sistema de 2 etapas que rivaliza con filtros que cuestan 50 veces más. Un excursionista en Colorado probó este método contra un filtro de bomba comercial de $45 y envió ambas muestras a un laboratorio independiente. El método de cobre, zinc y carbón eliminó el 98% de la contaminación bacteriana.
El filtro comercial eliminó el 99,5%, una diferencia del 1,5% para una diferencia de precio de más del 900%. Para una instalación de campamento permanente, compra gránulos de KDF 55 en línea. Estos son una aleación de cobre zinc en forma granulada, optimizada para el tratamiento del agua. Llena una sección de 12 pulgadas de tubería de PVC de 2 pulgadas con los gránulos. Añade carbón activado encima y coloca mallas de tela en cada extremo. Ahora tienes un filtro alimentado por gravedad que purifica miles de galones durante varios años por 15 a 20 dólares en total. Un filtro de gravedad comercial comparable cuesta entre 80 y 300 dólares y necesita reemplazos de cartucho cada 6 a 12 meses. Acabas de construir lo mismo por una fracción del precio, y el tuyo dura más. Piensa en todo lo que hemos cubierto. Hace 4.400 años, los sanadores egipcios almacenaban agua en cobre para mantener vivos a los soldados. Los marineros griegos llevaban recipientes de cobre por el Mediterráneo y sobrevivían a viajes que mataban a hombres que bebían de barriles de madera. Los ingenieros romanos hacían circular agua por tuberías de cobre y suministraban agua más limpia de lo que las ciudades medievales lograrían durante 1000 años. Hipócrates recetaba cobre para la curación. Los aztecas hacían gárgaras con cobre para los dolores de garganta. Las tradiciones hindúes purificaron el agua sagrada en recipientes de cobre durante siglos. En 1984, Don Squid sumergió un bolígrafo de latón en agua clorada y vio cómo 4000 años de conocimiento se demostraban en segundos. En 1968, la NASA confió en 2 metales antiguos para mantener vivos a los astronautas en el entorno más hostil en el que los humanos habían entrado jamás. En 2008, la EPA registró el cobre como el primer antimicrobiano de superficie sólida de la historia. La ciencia está establecida. La historia es innegable. La evidencia es abrumadora. Y sin embargo, una industria de 35.000 millones de dólares preferiría venderte un cartucho de plástico cada 60 días antes que hablarte de 2 metales que cuestan 5 dólares y duran años. Este conocimiento no murió. Estaba esperando en antiguos rollos de papiro, en archivos de la NASA, en libros de texto de química, acumulando polvo en estantes universitarios, esperando a que alguien abriera la bóveda. Los egipcios lo sabían, los griegos lo sabían, los romanos lo sabían, la NASA lo sabe y la industria de los filtros de agua definitivamente lo sabe. Y ahora tú también lo sabes. Si esta historia cambió la forma en que ves los materiales simples de tu mundo, suscríbete y dale a me gusta a este video para ayudarnos a difundir la verdad. Estamos excavando la historia que intentaron enterrar. Recuperemos el conocimiento del pasado para asegurar nuestro futuro. La próxima bóveda de información prohibida se abrirá pronto.